En este video vamos a trabajar algunas definiciones sobre crecimiento y decrecimiento de funciones en reales y a estudiar cómo las derivadas nos permiten establecer los intervalos en los que las funciones crecen, decrecen o presentan un extremo relativo. Por ejemplo, la función de reales en reales f de x igual a x cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 19. Si realizamos una gráfica de la función, en este caso la hicimos con GeoGebra, y hacemos una ampliación de la misma en el intervalo donde la función decrece, podemos decir en este caso que la función es decreciente en el intervalo 2, 4. ¿Qué significa esto? Significa que para todos los valores x1 y x2 de dicho intervalo, si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. De la misma forma, podemos hacer una ampliación del gráfico donde la función crece y vemos que la función crece en este caso en dos intervalos, en el menos infinito 2 y en el 4 más infinito. Aprovechando este ejemplo, podemos decir entonces que si tomamos dos valores x1 y x2 de alguno de estos intervalos y x1 es menor que x2, la función crece porque f de x1 es menor que f de x2. Entonces, en general, podemos decir que una función es creciente en un intervalo AB si sucede que x1 es menor que x2 y entonces f de x1, es decir, su imagen, es menor que f de x2. Análogamente, podemos decir que una función es decreciente en un intervalo AB si sucede lo siguiente. Si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Y por último, una función es constante en un intervalo AB si x1 es igual a x2 y sus imágenes también son iguales entre sí. Retomemos entonces la función f inicial y tracemos una recta tangente a la gráfica de la curva de f en un punto T. Podemos ver entonces que si la función es creciente, sucede que la recta tangente tiene pendiente positiva. En cambio, cuando la función es decreciente, la recta tangente tiene pendiente negativa. Ahí vuelve a crecer, entonces la pendiente nuevamente es positiva. Entonces, si recordamos la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto x0, x0, que es la que estamos viendo a continuación, donde la pendiente viene dada por la derivada de la función en el punto, podemos decir que f es creciente si las rectas tangentes en esos intervalos tienen pendiente positiva, o lo que es lo mismo, si la derivada es positiva. Análogamente, la función f es decreciente si sus rectas tangentes tienen pendiente negativa, es decir, la derivada es negativa en esos intervalos. Consideramos la función f, le calculamos su derivada, en este caso sacamos factor común 3 y nos queda que la derivada es 3 por x cuadrado menos 6x más 8 y la vamos a igualar a 0. En este caso, con la fórmula resolvente, dado que es una ecuación cuadrática, podemos encontrar que las raíces son 2 y 4. Entonces, escribimos la función derivada en su forma factorizada y lo que vamos a hacer es construir la siguiente tabla, donde el dominio de la función derivada está separado por sus raíces. Tomamos un valor de cada uno de esos intervalos y vemos que en el intervalo menos infinito 2 la derivada es positiva. Eso quiere decir que la función es creciente porque las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Luego sabemos que en el intervalo 2, 4 la función derivada tenía rectas tangentes con pendiente negativa y coincidía con que la función era decreciente. Por lo tanto, si antes del 2 la función crece y después del 2 la función decrece, en x igual a 2 tenemos un máximo relativo de la función. Análogamente, podemos analizar el signo de la función derivada en el intervalo 4 más infinito. Y como ese signo es positivo, quiere decir que la función en este intervalo crece. Entonces, si a izquierda del 4 la función era decreciente y luego pasa a crecer,
en x igual a 4 la función tiene un mínimo relativo. En síntesis, el criterio de la derivada primera dice que dada una función f derivable en todo su dominio, si la derivada primera es positiva para todo x del intervalo AB, entonces en ese intervalo la función es creciente. Si la derivada primera es negativa para todo x de ese intervalo AB, entonces la función es decreciente en dicho intervalo. Y si la derivada en un x sub 0 del intervalo vale 0, en ese x sub 0 tenemos un posible extremo. Ese posible extremo puede ser máximo o mínimo. ¿Cómo hacemos para definir eso? Dada una función f derivable en todo su dominio, una vez que encontramos un x sub 0 raíz de la derivada primera que pertenece al intervalo AB, ese valor x sub 0 es un posible extremo. Si la función derivada cambia de signo y a izquierda de x sub 0 es negativa y a derecha de x sub 0 es positiva, entonces x sub 0 es un mínimo relativo de la función f. En cambio, si la derivada tiene signo positivo a izquierda de x sub 0 y a derecha de x sub 0 tiene signo negativo, entonces en x sub 0 la función presenta un máximo relativo. En nuestro ejemplo, vamos a ver representados en el gráfico a la función f en color rojo y a la función f' en línea punteada de color verde. Nosotros lo que hicimos fue calculamos la derivada primera de la función, la igualamos a 0 y buscamos las raíces y construimos esa tabla. Entonces, en la tabla vemos que la derivada tiene signo positivo en el intervalo menos infinito 2 y por eso en ese intervalo la función crece. Tiene signo negativo en el intervalo 2, 4 y por eso en ese intervalo la función decrece. Por lo tanto, en x igual a 2 hay un máximo relativo. Luego, en el último intervalo, 4 más infinito, vemos que la derivada tiene signo positivo y por eso la función es creciente. Con lo cual, en x igual a 4, la función presenta un mínimo relativo. Vamos a analizar ahora el criterio de la derivada segunda. Hasta ahora nosotros conocemos que en los puntos A y B, la función f, por el criterio de la derivada primera, tiene dos extremos, un máximo relativo en 2 y un mínimo relativo en 4. Vamos a ver qué pasa si calculamos la función derivada segunda y la evaluamos en cada uno de esos valores de x. Fíjense, si reemplazamos por x igual a 2 en la derivada segunda, nos da menos 6, es decir, un número negativo. Quiere decir entonces que si la derivada segunda en un x sub 0 es negativo, en ese valor x sub 0 la función presentará un máximo relativo. En cambio, fíjense que si reemplazamos por x igual a 4 en la derivada segunda y hacemos la cuenta, 6 por 4 menos 18 nos da 6. Es un número positivo. Por lo tanto, si reemplazamos en la derivada segunda por un x sub 1 y nos da mayor que 0, en ese valor tendremos un mínimo relativo de la función. En general, dada f una función derivable en un intervalo AB y un x sub 0 que pertenece al intervalo, si ese x sub 0 es una raíz o un 0 de la derivada primera, tenemos un posible extremo. Entonces, calculamos la derivada segunda, nos aseguramos que no valga 0 la derivada segunda en ese extremo y vemos entonces que en este gráfico tenemos representadas en color violeta la función, en color rojo la función derivada primera y en color azul la función derivada segunda. En línea punteadita verde vertical representamos a un x sub 0 cualquiera. En la derivada segunda, ese x sub 0 tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada primera es decreciente, es decir, pasa de ser positiva a negativa. Por lo tanto, en x sub 0 hay un máximo relativo. Lo mismo podemos plantear ahora, pero reemplazando en la derivada segunda en un valor donde vemos que la derivada segunda tiene signo positivo. Entonces, en este caso podemos ver que la derivada segunda tiene signo positivo en x sub 0, que es esa línea punteada vertical en verde, con lo cual la función derivada primera es creciente, es decir, pasa de ser negativa a positiva. Eso lo vemos en el gráfico de la derivada primera en color rojo. ¿Qué significa eso? Que en x sub 0 hay un mínimo relativo. En síntesis, dada una función derivable,
calculamos su derivada primera, la igualamos a 0 y tenemos los posibles extremos. x0 o x sub 1, puede ser que el extremo sea uno solo o que sea más de 1 o más de 2. Entonces, ¿qué dice el criterio de la derivada primera? Que armamos una tabla separando el dominio de la función derivada primera en sus raíces y calculamos el signo de la derivada primera en cada uno de esos intervalos. El cambio de signo de la derivada primera antes y después de un posible extremo es lo que nos permite determinar si esos extremos son máximos o mínimos relativos de la función. El criterio de la derivada segunda plantea que en esos extremos, si la derivada segunda tiene signo positivo, en ese valor tenemos un mínimo relativo. Si la derivada segunda en x sub 0 tiene un signo negativo, en ese valor hay un máximo relativo de la función. Y si la derivada segunda vuelve a dar 0 en ese posible extremo, puede o no que sea un extremo. Lo tenemos que comprobar. Veamos entonces. En este gráfico de la función x a la cuarta, calculamos las funciones derivada primera y segunda y vemos que aunque x igual a 0 anula las dos derivadas, en este caso es un mínimo de la función. En cambio, en la función x a la quinta, le calculamos sus dos derivadas, vemos que x sub 0 también anula las dos derivadas, pero sin embargo no es ni un máximo ni un mínimo de la función. Esperamos haya entendido. Muchas gracias, Rosa.